canto por hoy. Tarusu Paraguay, joven estudiante, a su colega brillante, Gato Introrón Brasil. La rosa Sherike, en la historia de Ine bien guardado, 2 de mayo 94, fecha sagrado frutal. Roja Junderujo y Perregá, con color indicaba el camino, la guerra recó su destino, Daja e este Llegamos al desvío de Santa Rosa de Lima cuando caía la tarde. A partir de ese desvío, a 74 kilómetros, se encuentra San Pedro, en donde pasaríamos la noche. Debido a su ubicación estratégica, este es un cruce de mucho tránsito. A partir de aquí, ingresaríamos a la ruta de tierra, en donde, previo a la llegada a San Pedro, encontraríamos Nueva Germania, a 27 kilómetros. Impresiona el polvo, una gran polvareda que es constante, de día y de noche. Da un aspecto irreal, surrealista. Y al día siguiente y por la misma ruta se repetiría el fenómeno del polvo. Es un amanecer increíble el que estamos teniendo aquí saliendo de San Pedro, en donde pasamos la noche. Realmente increíble porque intervienen varios factores. El rocío, que comienza a evaporarse ya, a pesar del fresco de la mañana, 5:30 de la mañana, y la suspensión del polvo. Es una zona de mucho polvo, mucho tránsito y mucho polvo, como ustedes pueden apreciar. Y entonces se forma como una película que uno nota y nos rodea acá en este gran campo, a la salida de San Pedro. Nos estamos dirigiendo hacia asentamientos como Tabaguaraní, Curupaytí, Agüerito, y queremos emprender entonces la marcha para alcanzarlos, conocerlos y saber cómo se vive en esta zona de nuestro país. Nuevamente en el cruce Santa Rosa de Lima, observé la ruta de tierra que va hasta Santa Bárbara, a 28 kilómetros. Si se hubiera construido el camino de 17 kilómetros, que tendría que unir los asentamientos que visitaremos con esta ruta, no tendríamos que recorrer los 100 kilómetros que tendremos por delante para llegar a estos poblados. Hasta Santa Bárbara, 28 kilómetros de cruce Santa Rosa, pero Icatuña, Guajé, Tabaguaranime, con 17 kilómetros más, ya Icatumaña y Tabaguaranime. Pero por falta de camino, Icatuya, Yeré, Ave de Bío, Capitán Badaupi, 100 kilómetros, ¿verdad? Entonces el problema en cuanto a comunicación, o por Santa Bárbara, Icatú, ya cortado y De cachaca al fondo, es la música que estamos escuchando. Gran cantidad de vendedores, lo que se encuentra en muchas zonas de nuestro país y más en este cruce Santa Rosa. Otra de las características de Santa Rosa, según nos comentaban, es que aquí hay 17 prostíbulos. Dicen que atrás nuestro, el que estaba primero fue prostíbulo, después fue aduana, después volvió a ser prostíbulo y después justo vino a residir allí un sacerdote, el padre César Cabañas, en esa casa que tienen al fondo. Una campaña para tratar de mejorar y eliminar los prostíbulos que no hay en San Pedro.
pero no pudo hacer. Hay 17 en este lugar, con gran afluencia sobre todo de brasileños, sin condiciones de higiene, sin ningún tipo de condiciones. De Santa Rosa nos dirigimos hasta Río Verde. En Río Verde uno se puede proveer y también comprar los productos lácteos de los colonos menonitas de Nueva México. Hay que tener en cuenta que quien desee cargar combustible en Río Verde solamente puede hacerlo hasta las 7 de la tarde, dado que debido a los asaltos deciden cerrar totalmente las puertas de todo tipo de negocio a partir de las 7 de la tarde. Estamos por ingresar, después de 12 kilómetros de Santa Rosa, cruzando por Río Verde de los menonitas, estamos por ingresar a la ruta que nos lleva a Capitán Vado. Ese va a ser nuestro recorrido. A partir de aquí haremos 100 kilómetros hasta llegar a los asentamientos. Brasil está a 80 kilómetros aproximadamente. Sobre esta ruta que nos lleva hacia Capitán Vado es bien perceptible, es notable la deforestación. Se deforestan grandes extensiones de terreno para poder tener pastura para el ganado. Y es así como quedan estos campos, porque el sistema es el siguiente. Se echa directamente gasoil, se queman los árboles y algunos de ellos, a pesar del fuego, aún quedan en pie. Esta es la forma como se trabaja aquí, en las estancias que se están formando, que se están abriendo en este departamento de San Pedro. Y así es como se va deforestando el país. Además, por supuesto, de los rollos que van hacia el lado brasileño y que ni siquiera aprovechamos los paraguayos. A poco precio van directamente al lado brasileño por esta ruta. Este es el puesto de control policial que se encuentra en el límite entre el departamento de San Pedro y el departamento de Amambay. Nosotros haremos un desvío. De aquí a 25 o 30 kilómetros se encuentra Brasil y la población paraguaya Capitán Vado. Desviaremos e ingresaremos por estancias hasta llegar a los asentamientos otros 50 kilómetros. Ernesto Benítez es profesor, director y todos los cargos que pueda tener en la escuela de Aguaray. Y nosotros venimos con 2 vehículos. Él subió con unos compañeros a nuestro vehículo, porque si no acá esta ruta la tenés que hacer totalmente a pie, ¿verdad? Exacto. Obesité, Evani. Yo te pagué directamente posiblemente curi coca arute rubia a lo mejor año pregunta curi aguata. Vamos a ver asentamiento. A 50 kilómetros de alcaldía. 3 años me sea ya pues Evani. Posiblemente 3 años después ya sube ya para unos 8.000 kilómetros. Sí, pues ya calculación.
Coa, por ejemplo, ya cobré obras públicas, guacueras de etapa de emergencia, porque ganadero cuera propiedad rubios asaya, van a ahí tape oficial. Cuaco tape oye ya porque de emergencias ahí, aparte de eso que tuve no recollete hoy vehículo, te verán y bicicleta, y que tengo echarlo ya por cuaco trayecto llevan. La proyecto en sí lleva cobre y cuay de que la tape oficial nos sentajamos Santa Bárbara, Rupi Santa Rosa, anda y hay situaciones te para mí pero upeisha la compromiso curi a nivel oficial ya es ya por la tapé el asentamiento o sea Santa Rosa vaya posiblemente lo ahora está upa trayecto upi ahí porque arupi no se ya por 50 upei a falta que no se llegan a otros 50 upei Santa Rosa 120 kilómetros pero no hay Santa Rosa alguna camioneta o misma ganadero que no sé ya ver no sé, en día cuera, a veces nos ganó 2 días, mi alcaldía va a ver la camiona y por allá. A veces no sé, inclusive vamos cruce de Solicité a Monseñor Fernando Lugo, obispo de San Pedro, que me acompañara en este viaje, dado que él es un gran conocedor de la realidad de los asentamientos campesinos. Hemos venido viendo grandes extensiones de tierra, estancias. Por algo San Pedro, por un lado, es el departamento más extenso de la región oriental, más de 20.000 kilómetros cuadrados. Y pareciera ironía del destino, el departamento más grande, donde más tierras hay, es donde más campesinos sin tierra se encuentran. Este fenómeno de los asentamientos, porque es un fenómeno social, un fenómeno migratorio también, y también un fenómeno económico. Todo eso juntos, sumado a lo que ya se ha dicho, de encontrarse aquí grupos ideologizados, yo creo que estos grupos son los que están haciendo lo que el gobierno no ha sido capaz de hacer en este gobierno de transición. Yo creo que los asentamientos, de una manera un poco forzada, se viene haciendo la tan mentada reforma agraria. Y digo forzada porque no hay ningún asentamiento que no ha pasado por una ocupación o que no ha pasado por una lucha constante de estos movimientos campesinos, que lo que buscan realmente es poder vivir de una manera más digna aquí en nuestro país. Y en esta zona solamente viviendo en comunidad y compartiendo todo, o sea, un sistema de vida distinto al que uno puede tener en el resto del país. No se puede de otra forma, con tanta soledad. Sí, aquí yo creo que de alguna manera la geografía, la situación está forzando a que la vida de estas personas giren alrededor de un relacionamiento más intenso y que realmente se pueda sentir lo comunitario, que nos es difícil a nosotros los paraguayos, que nos sentimos un poco individualistas muchas veces. Y creo que el poder tener algo en común como la tierra, el tiempo, el trabajo, el esfuerzo, el ideal, el sufrimiento y las esperanzas también hace que la vida sea también comunitaria en estas zonas. ¿Cómo afecta este tema de lo, entre comillas, ideologizar a esta gente, a tu pueblo, a esta gente? ¿Cómo le afecta? ¿Le duele? Bueno, yo creo que decía hace unos días en los medios de prensa que todos de alguna manera tenemos una ideología. Ideología yo entiendo que es una visión parcial de la realidad, el ver desde una sola perspectiva. Y creo que eso todo lo tenemos. Nosotros vemos de nuestra perspectiva quizás de asunción, de nuestra formación intelectual, pero ver un poco quizás desde arriba. Ellos están viendo su vida cotidiana de allí, desde su propia realidad, desde abajo, desde lo más sencillo, desde los carenciados, desde los pobres, de los olvidados de nuestra historia y de nuestra sociedad. Creo que, no sé si molestará a mucha gente, que esta gente de aquí profesen, vivan según una ideología.
de alguna manera quizás se sientan como molestados, se sientan inseguros de que hay un grupo que a fuerza de la realidad sienten la necesidad de organizarse, de vivir y poner en común, cuando esto no es normal en nuestra sociedad. Sí, así se entiende. ¿Títulos no tienen? No. O sea que tienen inseguridad aún dentro del asentamiento. Sí, la tierra es y no es de ellos. Sí. Viven al tiempo, al día, ¿verdad? Una perspectiva de futuro no tan claro, siempre con el peligro de las amenazas, peligro de ser expulsados, de ser reprimidos. Y esta gente es la gente más sencilla que logró con dificultad organizarse, y lo que más me duele de que puedan representar como un peligro a la estabilidad de nuestro país. 45 asentamientos hay en... Aquí en San Pedro sí, 45 asentamientos, algunas mejor que otras, otras quizás que han comenzado, esta como la que vamos a ver hace 3 años, pero ahí quedaron, como que su reloj se ha detenido en el tiempo y viven el esfuerzo cotidiano en una comunión constante con la naturaleza, y eso es lo que les da esperanza. El ver de la naturaleza yo creo que les mantiene la esperanza a esta gente. No les queda otra, no les queda otro, su propio espíritu, y en este desamparo no les queda otro. Ustedes van a ver que es gente esforzada y sufrida al mismo tiempo. ¿Cuánta gente crees que vive por esta zona, en estos 3 asentamientos que vamos a conocer? Bueno, no podría jugar una exactitud así, pero yo creo que unas 2.000 a 3.000 personas. ¿Y las criaturas? Con los niños, Con los niños. Que van a la escuela allí, con los medios muy precarios también, ¿no? ¿Esta gente puede estar armada, como se llegó a decir? Armada de coraje, sí, armada de coraje, armada de unidad, porque se necesita, ¿verdad? El ejército paraguayo creo que tiene entre 15 a 20.000 hombres. Aquí vamos a ver 80 familias en un lugar donde dicen que están los guerrilleros, entre comillas. Ustedes lo verán, ustedes lo van a constatar y van a apreciar. Si realmente se puede creer lo increíble de que esta gente pueda realmente desestabilizar un país como el nuestro. Monseñor, y en este desamparo en donde solamente te queda la naturaleza y mirar al cielo, ¿qué hace la iglesia? Sí, una pregunta muy buena, Evani. Pienso que soy un obispo joven. No hace un año que estoy por aquí, con la inexperiencia de un obispo, y yo creo que a la iglesia no le queda otra que lo que ha hecho poco Jesús, el poder acompañar a ese pueblo. Jesús no ha venido a suprimir el sufrimiento ni la muerte, pero sí ha venido a darle un sentido trascendente a la vida del hombre, dándole un sentido también al sufrimiento y un sentido a la muerte. El esfuerzo, la lucha, el querer vivir mejor, tiene un sentido profundamente cristiano. Y yo veo a esta gente que, si bien es la segunda vez que vamos a visitar, que tienen un gran sentido de humanismo. Van a ver la solidaridad, la humanidad de esta gente, la calidez de persona quizás no formada académicamente, pero formada un poco en la escuela de la vida. Como obispo, deseo sinceramente acompañarlos de cerca, saber entender y darle un sentido a lo que están viviendo. Y desde el punto de vista de la iglesia también forma parte de este mundo, de esta sociedad. La iglesia debe estar caminando con este pueblo, sirviendo a este pueblo, solidarizándose con los más débiles, los más necesitados. De otra manera no tendría sentido nuestra consagración al pueblo. Superado el cruce de estancia tras estancia, ingresamos a la zona de los asentamientos. Es Monte Tupido. La soledad es inmensa y solo es interrumpida por el paso de los camiones rolleros.
Nos dirigimos al asentamiento Aguaral, uno de los más abandonados y más alejados. Nos encontramos en un descampado en el monte. Queremos hablar con su líder. Se llama Elvio Benítez. Y así conocer cómo realmente viven estos campesinos. La vida en Guape desarrollar la mitad a través de supervivencia. O sobrevivir la mitad, la Icatujaisa y más bien de las riquezas naturales que existía en la zona, ya sea de pescado, de animales silvestres y la producción misma, imagina. Por la asociación era la Asociación de Productores Agrícolas Ganadero Industrial. ¿Alguna vez? Sí, por lo menos para idea. Esta vez oí de que hay campesinos ideologizados inclusive allá. Entonces, realmente en cuanto a campesinos ideologizados, sí, porque no huele con idea. No cree que los trabajadores, el campesinado paraguayo y cualquier individuo, todo ciudadano, huele con derecho, por lo menos pensar, huele con idea allá. Lo huele con esa allá. Me un poco se emocionaría con algo oportunidad. Y yo también, me siento así, sobre todo sobrecogida, porque me golpea tanta pobreza, no sé qué es lo que se puede hacer. Claro, sé más bien la Icaturge, hoy he tenido oportunidad que tomamos esa expresar realmente la roñanduja rojasada. La rojasada es tanta injusticia, aparte de mucha injusticia, ya rojasada, muchas acusaciones, cosa que la idea es de confundir a la opinión pública y ensayar siempre sobre el pueblo muchas represiones o tratar de llevar hacia el abismo, ¿verdad? Hacia un abismo, meter cada vez más hacia la oscuridad la realidad del pueblo, la necesidad que sufre el campesinado paraguayo. Falta paite, en línea general, y a nivel nacionalmente falta paite, específicamente tratándose de este asentamiento en forma especial, allí falta paite, falta tapé, falta escuela, falta asistencia técnica, falta ayuda. No voy a con sentido del lado. ¿Vos de dónde sos? ¿De acá? Si se viví con ese domicilio, desde que aquí San Pedro vaya por ocupación de tierra, ya conquistaban a Vilomitán, estaba ahí borda, a puede trasladar de reubicación con ave, los saco ave, bueno, lo he desarrollado lentamente, permanentemente saboteado por toda la institución existente en el país, saboteado en el sentido de que COAPE más bien la oye hay acusaciones antes de que oye ayuda y dentro de esas acusaciones permanentemente maniobra y que tú oye hay alguna que otra cosa y que tú o confundía la opinión pública oye justificar represión no el asentamiento ari y dentro de esa acusación y dentro de ese ataque permanente obrero de COA ari no voy a ayuda oye ente ayuda en la práctica nunca me podía ayuda. Como así también, inclusive algunas otras autoridades policiales, inclusive, de que en cualquier momento se pueda ante la opinión pública, o no hay acceso a la opinión pública. De ahí que estoy haciendo contrarrestar rápidamente, mientras que se pueda y policía, y bueno, y que los líderes están escondiéndose entre la gente. Eso es mentira, ninguna autoridad, representante del gobierno, no en forma legalmente y es tratado dentro de la oreja, tú oye prestar como ser humano. Y por el otro lado, oye, hay de que oreja es culpable, bueno, oreja tiene que tú llegues a desarrollar el asentamiento, fracaso es Elvio Benítez, o en todo caso fracaso es la dirigencia campesina, mientras que el fracaso es el gobierno, que tiene falta de una política acertada y que tú allá, o bueno, es el desarrollo del campesinado, en especial al asentamiento a ver. ¿Cuánta gente hay acá, Elvio? Aproximadamente con el movimiento en persona,
170 personas aproximadamente. ¿Y de esos cuántas son criaturas, niños? La mayoría son criaturas. La mayoría de los compañeros a veces son compañeros jóvenes y matrimonio joven. ¿Vos cuántos años tenés? Cerca de 28 años. Muy joven. ¿Y tenés hijos? Dale, coite, algo como te Puerto Mariposa. Puerto Mariposa. Pero aquí, Elvio, hace agua tu bote, ¿eh? Y papá va a interior para allí a poco. La necesidad es la obligarlo a mitad yo y pudo jamás canoa. Pero acá se me gató pero sao pi no le coita peja me lleva. En caso de emergencia nada yo procuro para que lo conseguí y motor fuera de bola muy ceja un ya ves ahí somos señor hacía no sé Lima de allá. Ya por 12 horas lo mitad jugar continuamente que tenemos esos en Lima. Pero es la imposible por lo menos autoridades que ayudan. Déjate medio ya puedo pedir oye esa mija ahora tú sabes que déjate yate por lo menos ya tu japón se estabilizar en la sociedad paraguaya ya. Los pobladores de estos asentamientos vinieron de la ocupación de Tabaiborda. Fue así que se formó lo que estamos viendo ahora, que es Taba Guaraní, con los asentamientos que se denominan Curupaytí, Aguaraí y Agüerito. Esto es Curupaytí. No difieren mucho de Aguaraí. Algunos de estos campesinos tienen el privilegio de acceder a viejas escopetas que utilizan para cazar y así de esa manera ayudar a la penosa supervivencia en estos desolados parajes. Coincidimos en nuestro paso con rolleros y también con una asistencia que se estaba haciendo en Curupaytí por parte de funcionarios de salud. Estos campesinos todavía no tienen títulos, se debe hacer la mensura. Hubo un ofrecimiento de enviar a militares a hacerla por la escasez de personal del IBR, pero los campesinos se niegan, y esto hay que entenderlo. Hay desconfianza y sobre todo temor debido a sucesos del tiempo de la dictadura que no se olvidan fácilmente. Su alcalde Brito de fusilanza Guaraí, Haiku, Umoca, Osirutubu, Iñaza, Injanguasabe. Soy Aurelio, compañero fiel, Oyapetu, Uwi, Onoye y Ve, Che Corazón Guape, Añandú. Es muy sencillo resolver los problemas. Simplemente contratar 100, aunque sea 200 agrimensores, y hacer el trabajo, y entregarles sus títulos. Abrir la ruta de 17 kilómetros hasta Santa Bárbara, ayudarles a construir mejores viviendas, construirles puestos de salud, entregarles animales domésticos, algo de ganado para leche, un tractor, herramientas, una carreta para salir. Si el gobierno quiere, no le cuesta nada resolver el problema. Este es el arroyo Yuquiri-Guazú, que divide dos departamentos, por lo menos forma parte del límite. Hacia atrás tenemos el departamento de San Pedro y enfrente es el departamento de Amambay. A 25 kilómetros está la frontera con Brasil y está Capitán Bado. Tendría que decir que esta es una ruta de gente trabajadora, que la hay, de contrabandistas, de rolleros,
que están llevando nuestra riqueza del país al Brasil sin pagar ningún tipo de tributo, de narcotraficantes, de bandidos, robacoches, en fin, es la ruta que tiene más calificativos como para enrostrar. Y conversando, andando por acá y preguntando detalles, uno se entera que el puesto policial que se encuentra tras esa barrera no tiene moto. Uno pregunta, ¿tienen vehículo para salir? Porque tuvimos un inconveniente con nuestro vehículo, por lo cual estamos apurados tratando de que no nos tome la noche en esta ruta, porque en esta ruta sucede de todo. De pronto le pueden tirar un tronco en el camino y entonces aparecen unos bandidos y cometen un delito como uno suele leer en los diarios, en las informaciones. Entonces, no hay una moto y tampoco hay medio de comunicación, una radio, un teléfono, no hay luz eléctrica. Así que trataremos de salir de esta zona y llegar a los 50 kilómetros que nos comunica la ruta de asfalto y ya la colonia Río Verde de los Menonitas, y ahí a unos kilómetros nada más Santa Rosa, para luego tomar la noche, pasar la noche nuevamente en San Pedro, porque de aquí tenemos que salir rápido, son 50 kilómetros. La ciudad de San Pedro, capital del departamento, en donde pasamos 2 noches para la realización de este programa, nos asombró por su auge comercial. Tiene 12.000 habitantes y desde luego se notaba ya la intensa actividad comercial por los transportes que constantemente cruzan esta ruta de 72 kilómetros que va desde Santa Rosa hasta la misma ciudad de San Pedro, en donde los vehículos no terminan de pasar. Y señalábamos en un momento del programa la polvareda constante que dejan estos grandes vehículos que transportan mercaderías. Así se nos presentó la ciudad de San Pedro, capital de este departamento. Tiene características muy especiales, porque es una ciudad que todavía tiene casas antiguas, tiene casas coloniales, que revelan una rica historia del pasado de San Pedro. La iglesia catedral de San Pedro, realmente bellísima, fue construida por Carlos Antonio López en 1854. Y Alejo García, el descubridor del Paraguay, murió en las tierras de San Pedro. En el aspecto educativo hay que señalar que San Pedro tiene 7 escuelas primarias, 3 colegios secundarios, la Facultad de Ingeniería Agronómica, la Facultad de Ciencias de la Educación y el Instituto de Formación Docente. Además nos llamó la atención el sistema de trabajo que se tiene en este departamento. En forma conjunta lo hacen el gobierno departamental, la municipalidad, el Instituto de Desarrollo Municipal, el Consejo de Desarrollo, el Obispado, todos trabajan unidos. Esta es la piedra del escándalo. La piedra del escándalo, Monseñor Lugo no bendijo este gran polideportivo por las razones que conocemos, ¿no? La diferencia existente entre lo que vimos ayer en ese campesinado pobre y esto tiene todo que ver con la famosa ideologización, profesor. Difícil el término. Bastante difícil, de verdad. Se aplica muy bien en la... Yo creo que hablar del campesino revolucionario, rebelde,
reaccionario de San Pedro es falso, es toda falsedad. El campesino grita su hambre, su necesidad, hambre y sed de escuela, de caminos, de centro de salud, de asistencia médica. Están abandonados, tirados en el monte. Y un contraste con eso, ¿verdad? Con la necesidad, extrema pobreza del campesino de Tabaguaraní, Tabacurupaytí, en fin, toda esa zona que ustedes tuvieron la valentía de recorrer, porque hay que tener coraje para ir a recorrer esos lugares. Nosotros habíamos recorrido ya también, y un contraste hasta en cierto modo necesario también para los jóvenes de San Pedro. Los jóvenes de San Pedro necesitaban también un lugar de expansión, y esto viene a llenar un poco la parte de los jóvenes de la ciudad, pero es tanto el contraste de que uno no sabe cómo adecuarse a la situación, a acomodarse a esta relación existente entre campesinos abandonados a su suerte y los jóvenes de San Pedro que pedían a grito también por este edificio. Por eso, cuando alguien me preguntó si compartía la postura del Monseñor Lugo, comparto con él plenamente su postura, su condición, su lenguaje, su coraje de decir eso. Por eso tiene un compañero que le acompaña en la lucha de defender los derechos del campesino. A 12 kilómetros de la ciudad de San Pedro, por camino de tierra, se llega hasta Puerto Antequera, a orillas del río Paraguay. Cristino Peralta, sanpedrano, periodista, nos acompañó a los asentamientos campesinos. Con él fuimos hasta la ribera del río Paraguay en el puerto de Antequera y evaluó la situación de los campesinos que visitamos. A mí me gustaría mucho que las autoridades hagan ese recorrido que voy a decir, que no solamente se limiten a ver tu programa, que vayan, que hablen con los protagonistas, con ese mitad y descalzo, con ese campesino, que a ellos cuando nosotros les preguntábamos, ¿y cuántas veces al año compran para su ropa? Y se ríen. Y le decís, ¿y cuántas veces al año comen carne, bovino? Y se ríen. Y vos les preguntáis, ¿por qué? Y porque aquí no es cuestión de comprar o de comer una vez o dos veces, para nosotros eso es inaccesible. Entonces tiene que tener su escopeta, tiene que tener su rifle para cazar. Y si vamos a acusarle a ellos porque tienen rifle y tienen escopeta... Todos andamos armados. Todos andamos armados. Yo he tenido oportunidad de subirme con diputados, con senadores o con otras gentes, y las autoridades no se mueven sin guardaespaldas. Y sus guardaespaldas están armados. Así, ¿cómo a un campesino se le va a pedir en la forma en que están, que estén desarmados? Sí, prácticamente es un medio de vida para ellos, para cazar un animal que comer, porque no tienen suficiente ingreso, ni el más mínimo ingreso como para pensar que pueden comprar carne para su alimentación. Entonces algo tiene que hacer. Pero aquí lo importante es de que nuestro país, a mí me da que hace falta un programa nacional de asistencia.